Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Irving Moncada. Hace mucho no grababa videos y hoy finalmente decidí que voy a hacer un par. Este es el primero de ellos, en donde voy a hablar sobre lecturas. Hice el canal para eso, después se fue hacia otros lugares, pero quiero retomar ese camino de las lecturas que para mí, en mi camino, fueron muy significativas. Creo yo que hay gente que llega a la espiritualidad de distintas formas. Para mí fue a través de los libros y por eso creo importante que hablemos de ello, porque no es un camino lineal de ninguna manera. Y hay muchísimas publicaciones y no es fácil saber por dónde empezar. Yo no les voy a decir por dónde empezar, eso es cuestión de cada cual, del libre albedrío, entre comillas, después les digo por qué entre comillas. Pero bueno, a cada cual le toca un camino específico. Si están viendo este video, de pronto es porque les interesa una guía, y yo en ese caso me presto como guía. No quiere decir que yo sea la guía, pero bueno, en este caso, si me están escuchando es porque quieren que así sea, y si yo estoy grabando este video es porque también quiero compartir lo poco que sé o lo poco que he llegado a comprender a través de los libros. Y para ello quiero un poco comentarles mi historia. Es importante que sepan quién soy, y es importante para mí también decírselo a ustedes. Yo crecí en una familia católica, papá, mamá, hermano, yo soy el mayor, en un catolicismo más de rituales que de verdadera vocación espiritual. Entonces, para mí, la religión era eso que celebrábamos 2 veces al año, una en Navidad, con ciertos rituales que eran divertidos, había regalos, había canciones, había comida, y otra en Semana Santa, que esa no era tan divertida, en donde había como mucho sufrimiento, había un señor en una cruz y sangre y mucha culpa. La religión era esas dos cosas para mí, y la espiritualidad no tengo la menor idea que era algo que no conocía. Mi primer entrada en la espiritualidad es por el lado negativo, digamos. Yo lo primero que hice fue decir, yo no creo en Dios, o al menos no creo en la religión o en el Dios que me vendía la religión, que para mí era el único Dios. Entonces empecé por eso, y empecé en una Semana Santa. No sé si aún se hace ese ritual, pero bueno, en su momento, en Semana Santa, el Viernes Santo, se recorrían 7 iglesias. 7, para mí era un número arbitrario, pero ahora me doy cuenta que no, ya porque sé un poquito más de números y de esoterismo y de significados esotéricos de los números. Pero bueno, no es el tema de este video, así que no voy a hablar de ello. Y bueno, se visitaban 7 iglesias el Viernes Santo, y no sé si llegamos a visitar, o sea, no, salimos con mi familia, ese ritual lo hacíamos, y al llegar a una de las iglesias que íbamos a visitar, yo decidí decirle a mi mamá, tenía 12, 13 años, que no iba a entrar. Y ella me pregunta, ¿por qué? Y yo le digo, no, es que yo no creo en Dios. Elegí ese momento para decírselo, muy oportuno siempre. Y bueno, no me acuerdo bien la reacción de ella. Creo que ella tiende a ser, o tendía más bien, ahora es mucho más tranquila, pero bueno, tendía a ser un poco más dramática, entonces seguramente fue algo dramático o yo borré la reacción. El caso es que, bueno, creo que me preguntaron por qué, y yo les dije, porque no creo en Dios, no creo en la religión. Seguramente habré dicho cosas sobre el ritual de la crucifixión, etc. Bueno, no sé qué fue lo que dije, pero el caso es que les quedó muy claro que yo no iba a entrar a la iglesia y que me consideraba desde ese momento ateo. Y eso pasó a los 13 años, y fui ateo de ahí en adelante hasta los 35, 36, o me consideré ateo, era lo que le decía a los demás. ¿Y qué cambió? Bueno, cambiaron varias cosas.
y fue a través de los libros que cambió eso. Bueno, les voy a contar qué hago acá en Buenos Aires. Yo ahora tengo una librería, ya hace 7 años, es una librería mía, en principio especializada en música, pero bueno, después empecé a traer libros de todo tipo. Y dentro de esos libros de todo tipo, me llegó un libro que se llama La desaparición del universo. El título me llamó mucho la atención. La tapa y toda la estética del libro era horrible, era un libro que yo no leería, o sea, tenía todos los prejuicios contra ese libro, pero sin embargo quise leerlo, no sé por qué. De pronto para decir, a ver, qué es lo que, desde un lugar como arrogante, a ver qué es lo que dice esta gente estúpida de la religión o lo que sea. No sé qué habré pensado, pero bueno, seguramente algo así. Pero empecé a leer el libro y para mi sorpresa me enganchó. Me enganchó absolutamente todo lo que decía ahí, más allá de que era todo totalmente nuevo, porque mi contacto con la espiritualidad había sido desde la religión y desde un lugar totalmente exotérico, que era una palabra que no conocía. No sabía que era exotérico ni esotérico en ese momento, pero bueno, ahora me doy cuenta que era un lugar exotérico. Y que los lugares esotéricos de la religión pues no los compartía, no me los habían compartido, porque si me los hubieran compartido de pronto me hubiera interesado desde chico, pero bueno, es algo que no sucedió. Y bueno, este libro en particular hace referencia a otro libro que es el libro más importante y el más significativo en mi camino, que es Un curso de milagros. Y bueno, después de leer este libro, obviamente pedí un curso de milagros. Ya era librero, así que podía pedir libros. Pedí ese libro y me lo traje para la casa y empecé a leerlo y fue un flechazo desde el comienzo. De este libro hablo en otro video. Es un video muy por encima, como introductorio. Así que tampoco esperen gran cosa de ese video. Haré un poco más puntuales sobre contenido. Pasa que es muy amplio, muy extenso lo que se puede decir de ese libro, y aparte ya hay mucha gente generando contenido muy bueno sobre el libro, entonces sumar a eso creo que no tiene mucho sentido. Sí quiero hacer un video sobre la homosexualidad que aparece no en un curso de milagros, al menos no en la edición que se publicó, sino en una versión previa a su publicación, que sería la edición Urtext, se le llama, que es como el texto antes de ser editado, en donde, bueno, para quienes no sepan, este fue un libro que se escribió a través de una escriba que escuchaba una voz, que sería la voz de Jesucristo, o dice ser la voz de Jesucristo, y ella copiaba las palabras, y lo que es este libro son esa transcripción. Sería un libro, ahora se me fue la palabra, de cómo se le llama a estos libros. Bueno, después se me va a venir, no importa tanto. Y bueno, la cuestión, no voy a hablar más de ese libro, pero en la versión Urtext hay algo puntual sobre homosexualidad y sobre prácticas sexuales homosexuales. Entonces me viene muy al caso para hablar sobre homosexualidad, espiritualidad y sexualidad homosexual en la espiritualidad, que son cosas distintas. La homosexualidad, la sexualidad homosexual y la espiritualidad son cosas distintas. Pero bueno, ya me fui para muchos otros lugares. Lo que quería decirles es que ese fue un libro fundamental, Un curso de milagros, en mi vida, y a través de él empecé a leer otras cosas que fueron llegando y que me di cuenta que tenían mucha relación con muchas cosas que decían. Después me di cuenta que Un curso de milagros también tiene relación con la religión. De hecho, tiene un lenguaje cristiano, que fue como la primera barrera que tuve que pasar para ir más allá de las palabras, y es la primera barrera que cualquier persona que quiera leer ese libro tiene que pasar, y si viene del cristianismo mucho más, para llegar al contenido más allá de las palabras. Pero bueno, hoy quería hacerles como una recomendación de libros. Ya no me extiendo más en esta apertura. Ya saben un poco de dónde viene mi interés por la espiritualidad,
que hay otras cosas que no les voy a contar ahora, que tienen que ver con experiencias. Se las cuento en otro video si les interesa, pero por el momento solo voy a contarles eso de este libro y cómo fueron apareciendo los otros. Bueno, ahora estoy escuchando un audiolibro de La Ley del Uno, que es uno de los libros fundamentales, que me di cuenta que mucha gente hablaba de ellos cuando me empecé a ver videos también y a ver sobre libros y espiritualidad, porque nada, es un mundo que es súper amplio, hay muchísimas cosas de New Age que son rarísimas, que alguna vez intenté leer y dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Hay otras cosas que son más de misticismo, hay cosas de gnosticismo, hay cosas ya de religiones puntuales, del budismo y del budismo zen, o de los distintos tipos de budismos, del taoísmo, etcétera. O sea, como que dentro de los libros sobre religiones hay unos muy interesantes, hay unos que son sobre la historia de la religión, que esos también son interesantes porque es interesante ver cómo las religiones fueron surgiendo y cómo las ideas principales de cada religión se unen entre sí. Hay alguien que en Occidente pudo unir mucho de eso, aparte con la psicología, que fue Jung. Por eso ahora es uno de los autores más citados en todos los videos sobre espiritualidad y sobre psicología más relacionada como a temas esotéricos. Se cita a Jung, hay un montón de videos sobre eso, muchos generados desde la IA, que no sé si son tan buenos. Ojo con eso, se vienen un montón de videos de IA que no sabemos su contenido, si es real o no. Ya me he dado cuenta de algunos sobre Jung que habla de cosas que Jung nunca dijo y en los videos dice que sí las dijo, así que ojo con eso. Pero bueno, también pasaba con videos generados por humanos en donde dicen que algo lo dijo alguien y ya sea o por ignorancia o por olvido, por lo que sea, pues está diciendo algo que no es cierto. Todo bien, todos cometemos errores y la inteligencia artificial al parecer también comete muchos errores. Bueno, porque está generada desde nuestra inteligencia, que es bastante tendiente al error. Pero bueno, otra vez me sigo yendo, me sigo yendo. Vuelvo a los libros. La Ley del Uno es un libro que fue canalizado, bueno, salieron varios tomos, en donde esta entidad llamada Ra, o que se autodenomina Ra, que no es una entidad única, sino se denomina como un conjunto, una conciencia grupal, que después cuando uno empieza a entender más qué sería eso, es como una conciencia grupal, o sea, varios individuos que no se consideran separados uno del otro y que todos tienen la misma conciencia y por lo tanto pueden comunicarse como grupo, ¿sí? No como individuos, sino como grupo. Como si los humanos nos comunicáramos de una sola forma, o sea, no cada humano por separado, sino como humanidad. Entonces decimos, la humanidad es esto y piensa esto, entonces sería algo así. Pero no se llama humanidad, sino se llama Ra. Y Ra habla de muchas cosas, se lo canalizó durante varios años y se hizo un libro con esto. Es un libro que no se consigue fácilmente en español, pero tampoco en inglés, pero se consigue, o sea, hay que pedirlo. Si lo quieren, igual está en audiolibro. Yo lo estoy escuchando en audiolibro. Lo había oído nombrar, pero no me había atrevido a meterme más en él, y ahora me estoy metiendo y está supremamente interesante. Y creo yo que, bueno, no hay manera de meterse a la espiritualidad, o sea, como llegues, si llega un libro y te interesa, listo, ese es el camino, punto. Y a mí el mío fue a través de un curso de milagros, que bueno, que me llevó a otras cosas. Sí tuve que vencer o pasar el prejuicio de los libros de autoayuda. Ahora les voy a hablar sobre El Poder de la Hora, que yo lo consideraba un libro de autoayuda, y por ser de autoayuda a mí no me atraía, o yo creía que no me atraía o que no me iba a interesar.
Eso es un prejuicio que tiene que ver con arrogancia como de élite, como la literatura está ahí y los libros de autoayuda están acá, que es algo que es un prejuicio que todavía mucha gente tiene y que lo entiendo, pero en particular con este libro me parece que nos estamos perdiendo de algo al considerarlo autoayuda y no leerlo por eso. Y que en últimas los prejuicios, si nos llevan directamente a no tocar algo porque creemos que eso no tiene que ver con nosotros, pero no tenemos la experiencia directa de que eso realmente no es para nosotros, entonces el prejuicio lo que hace es crear un límite en la comunicación de cosas que de pronto sí nos pueden llegar a interesar. Otro paréntesis. Y este es un libro que es súper importante para entender las leyes de Dios, que tienen también que ver con las leyes físicas de este mundo, pero que abarca no solo este mundo y esta dimensión, sino las distintas dimensiones y densidades en las que funciona el universo y la mente divina, en donde todos estamos interconectados y en donde todos somos uno. Eso no es fácil de entender. Uno a veces lo puede decir, sí, esto entiendo, pero en general es muy difícil, sobre todo cuando estamos muy metidos en la materialidad y cuando la mente que nos gobierna es más la mente individual o lo que llamamos ego, que sería como una parte de la mente que se cree separada de lo demás. Eso sería como la idea principal de lo que es el ego, que crea una ilusión de separación de algo con lo demás. Y esa ilusión de separación, digamos, tiene un propósito para la vida, digamos, en la materialidad, y es el de supervivencia. Por ese lado, digamos, ahí tiene un propósito y es el de hacer que ese yo sobreviva. Pero por otro lado, tiene una característica y es la de separarnos de la experiencia divina. Pero es una separación ilusoria. Bueno, eso ya hace parte del contenido de todos los libros de espiritualidad verdadera que vayan a ver, en donde se va a hablar de separación, se va a hablar de ego, se va a hablar de unión, divina, de unión con lo divino, este tipo de cosas. Todos los libros sobre espiritualidad de alguna manera van a tocar estos temas porque son los temas o es el tema en últimas. El de la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma, la separación, qué es la separación, cómo funciona la mente, qué es el alma, qué es el espíritu, son los temas que vamos a encontrar allí. Este libro de la ley del uno, digo que habla de las leyes del universo porque bueno, también tiene en cuenta las leyes físicas de esta parte del universo. El universo es enorme, y nosotros estamos en una partecita chiquitita que tiene ciertas leyes que son las que conocemos como leyes físicas, pero que no aplica a todo el universo ni a todos los sistemas. Entonces, entender eso desde un lugar científico, si uno no quiere meterse con cosas metafísicas ni nada de eso, está bien. O sea, es mucho más fácil porque uno puede decir, bueno, sí, la realidad desde acá es esto, pero no es la única realidad. Por lo tanto, tengo que entender que la manera en la que estoy viendo la realidad es supremamente limitada. Y bueno, La Ley del Uno es un libro de esos que, aunque yo no he terminado de escucharlo, les digo, hay que leerlo. Después, en esa raza de libros hay otro que es el libro Durantia. Ese tampoco lo he leído, pero sé del contenido. Es otro de esos libros que fue canalizado también por una gente en Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado.
Y es un libro que habla también más desde un lugar más de la evolución de la conciencia en la Tierra como tal, y habla un poco también del universo, pero el que habla más de no solo de la Tierra, sino de cómo funciona el universo es La Ley del Uno. Así que entre los dos puede haber como un contrapunto interesante. Es información técnica, digamos, también, y científica y espiritual, como que ahí se junta todo. Después empecé por un libro fundamental que sería la Biblia. Yo no he leído toda la Biblia. Sí he leído el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, y en particular los 4 evangelios, que les recomiendo, si no los han leído o si tienen ese prejuicio religioso, vuelvan a leerlos y van a ver que es muy interesante lo que dice allí, lo que dice Jesús allí es muy interesante. Siempre, y es muy raro, uno dice, ¿por qué dijo esto? Y son cosas que a uno, desde la clase de religión o desde esa historia que uno tuvo con la religión, pues nunca le llegó de esa manera. Entonces, si no lo han leído y están con esa inquietud de si creo o no creo, no importa, léanlo, y léanlo con otros ojos, con los ojos que tienen ahora, con la conciencia ampliada y extensiva que hay ahora de todo lo que está pasando en el mundo. Léanlo a ver qué les dice. En especial el Evangelio de Juan es un evangelio como más literario, pero que tiene como una cosmogonía. Inicia con Dios es el verbo y a través del verbo hizo la creación, etc. O sea, crea una cosmogonía. Los otros evangelios son como más lo que vivieron con Jesús, parecen como desconectados, a veces como que no se entiende muy bien la linealidad de los textos, pero igual todos son muy interesantes, así que se los pueden leer todos, genial. Y respecto al Antiguo Testamento, como que se dice que hay 2 entidades ahí, que ustedes saben que bueno, estos libros fueron también canalizados, se podría decir. O sea, quienes los escribían no eran los autores, sino tenían como una idea de que a través de ellos hablaba o Dios o alguien con una entidad divina que les dictaba lo que tenían que escribir. Entonces, como se dice en algunas partes, que algunas partes del Antiguo Testamento son dictadas por entidades negativas o en polaridad negativa, no necesariamente, o sea, divino es todo, digamos, porque Dios es todo y es uno. Y bueno, el tema de las polaridades y de la negatividad, lo malo y lo bueno, es para otro video. Pero bueno, digamos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está un poco mezclado. Hay un Dios como vengativo, hay un Dios rencoroso y hay un Dios que es amoroso. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios amoroso, porque ¿cómo podría haber un Dios vengativo si Dios es todo? ¿Cómo podría querer hacerse daño a sí mismo? Esa es como una de las paradojas que hay que resolver rápidamente, y la resolución es es imposible, no existe un Dios que pueda ser vengativo, porque vengativo ¿contra quién? ¿Sí? No hay un objeto no hay un objeto, es lo mismo, ¿sí? No existe. Lo que sí puede haber es una distorsión dentro de las creaciones distorsionadas a través del libre albedrío, pero que son ilusiones, que no hacen parte de la realidad de Dios, y que por lo tanto, al no hacer parte de la realidad de Dios, no son reales en absoluto, porque solo la realidad de Dios es real. Lo cual no quiere decir que no las percibamos como reales, pero en nuestra experiencia de vida, en esta experiencia de vida y en nuestra experiencia de vidas eternas que tenemos, lo que hacemos es ir siempre hacia una verdad más profunda, y la última verdad es esa, que somos parte de Dios, que Dios está en nosotros, que si bien estamos en un cuerpo, no es la verdad última, la del cuerpo ni de la materia. Es una manera en la que se expresa
la luz, se expresa la creación, pero se expresa de muchísimas, de infinitas maneras. Y bueno, la Biblia tiene eso. Después está este libro que es Conversaciones con Dios, que tiene 3 partes, que también es un libro, no sé si canalizado, pero bueno, el autor es Neale Donald Walsch, y él como que tiene conversaciones con Dios. Él empezó a escribir en un diario preguntas y de repente se dio cuenta que se las respondían o se les respondía él mismo, y son respuestas que él mismo no podría darse, o que se da cuenta que al ampliar, al abrir la posibilidad de que Dios le responda, él mismo se convertía en un canal para que Dios pudiera responder. Entonces, para mí, a mí no me gusta tanto, ese libro tiene contenido muy interesante, no me gusta tanto la manera en la que está escrito, como que no me cae bien Dios ahí, es raro, como que los diálogos no me gustan tanto, literariamente me parece poco atractivo. Sin embargo, la información que hay ahí sí corresponde con la información que hay en otros textos, así que creo yo que hay verdad en él. No sé si fue Dios directamente o una entidad con una información bastante cercana, digamos, a la fuente. Eso no sé, no podría decirlo yo, pero bueno, le creemos al autor, y para sacarnos la duda, pues lo último que tenemos que hacer, o lo único que podemos hacer, es leer el libro y ver qué pasa. Bueno, está eso, Conversaciones con Dios. Después hay otros libros. Bueno, está El Poder de la Hora, que lo tengo acá, que es un libro de Eckhart Tolle, un autor alemán, pero creo que vive en Inglaterra, que tuvo como un despertar espiritual o una iluminación repentina, espontánea. Él cuenta que vivió muy deprimido durante gran parte de su vida y llegó como al pozo de la depresión, y de un momento a otro, ¡pum!, se le iluminó todo y entendió absolutamente qué es la vida, y a partir de eso, pues bueno, empezó a predicar, digamos, el conocimiento que le llegó, y ahora pues es uno de los autores más leídos. Este libro en particular es muy lindo, es un libro de preguntas y respuestas en donde hay de todo, no está dirigido religiosamente, es más desde un lugar espiritual verdadero, en donde habla de la separación, habla del ego, y habla de esta entidad que creemos que somos nosotros, y bueno, introduce otros términos como el cuerpo del dolor y bueno, otras cosas. Es un libro que está muy lindo. Aquí habla de homosexualidad, porque hay una pregunta sobre homosexualidad, que la comento en otro video, así que bueno, está muy interesante. Después tengo un montón de libros, están estos de Rudolf Steiner, que es el creador de las escuelas Waldorf, y de muchas otras cosas. Él escribió sobre muchísimas cosas, de la teosofía también, hace parte como de ese palo de los teosóficos, que está Blavatsky, y bueno, que después iba a ser parte de Krishnamurti, pero Krishnamurti finalmente decidió que él no quería ser ningún mesías. Krishnamurti es uno de los autores muy interesantes también para leer, en donde casi nunca menciona ni a Dios, ni a la religión, ni nada, que es una de las formas en las que él decidió predicar, pero es espiritualidad pura y dura. Habla muy poco de sexualidad, de hecho la sexualidad la considera como algo muy poco relevante, así que si uno quiere buscar de homosexualidad y sexualidad con él, no va a ser por ahí. O sea, si la sexualidad todavía es algo importante en tu vida y quieres saber si tiene alguna relación con la espiritualidad, no busques en Krishnamurti, porque Krishnamurti sencillamente te va a decir que no es tan importante. Después tenemos a Emanuel Swedenborg, que fue primero un científico de 1700, 1800, no, creo que antes, bueno, perdónenme por las fechas, pero bueno, hace ya varios siglos, muy importante en Europa, un sueco, alguien que cita mucho Borges, Borges lo leyó bastante, y que en un momento tuvo un encuentro cara a cara con Jesucristo,
y desde este momento cambió absolutamente todo para él y empezó a escribir sobre sus encuentros con ángeles, con demonios, sus idas al cielo, al infierno. Y es un libro, este en particular, es sobre la arquitectura del cielo, se llama, y habla sobre el cielo y sobre los ángeles y los mundos angélicos, que se puede leer como una fábula, pero sin embargo hay información que se relaciona con los otros libros, así que uno cuando empieza a leer varios, uno dice, empieza a unir cabos. Es más un libro, de curiosidad. Después tengo Ramana Maharshi, que fue un gran místico de la India. También es interesante, de él no voy a hablar mucho. Si bien leí ese libro, vi algunos documentales y otros libros, no es lo que más conozco. Conozco más que es Nisargadatta Maharaj, que también hace parte de los no dualistas, que bueno, eso lo hablaré en otro video. Lo que es el no dualismo igual es algo que ahora está muy... antes era como rarísimo hablar de no dualismo, pero ahora está muy de moda, digamos. Y bueno, un curso de milagros es una visión no dualista del mundo, que al parecer pues es la visión en la cual estamos cambiando el paradigma, ¿sí? Estamos cambiando un paradigma dualista a un no dualista y lo que eso implica. Por eso es tan complicada ahorita esta época y hay tanta confusión porque estamos cambiando de paradigma. Y está pasando eso. Después tengo a que es ya como un historiador de las religiones, que es Mircea Eliade. Acá habla sobre experiencias chamánicas, muy interesante. Ahí también nos vamos a dar cuenta que el chamanismo tiene que ver también con esta espiritualidad profunda, desde otros lugares, un poco más centrados en la experiencia de la tierra, pero también tiene que ver. Y bueno, de meditación Vedanta, que el Vedanta es una de las ramas del hinduismo, del budismo, además, que es no dualista. Y bueno, aquí habla sobre la meditación en el no dualismo. Bueno, ese es como un panorama rápido de libros que yo he leído, que me han influido y que considero muy importantes en mi camino y bueno, que capaz también puedan ayudarles a ustedes a ahondar o a meterse o a iniciar o lo que sea en la parte que estén del camino. Mi interés era comunicarles esto y bueno, espero les haya sido de interés y que no haya sido tan largo el video. Siempre quiero hacer videos cortos y me empiezo a hablar y no paro. Bueno, les mando un beso, espero que estén muy bien y voy a hacer otro video. Antes de irme les quería decir una segunda parte sobre la homosexualidad y la espiritualidad, así que pronto lo van a ver. Un besote, chao.